tanta cantidad de temas respecto de la iglesia que sería ocupar tal vez todo, de hecho más de un año tal vez, estudiando temas detallados, precisos, ¿cierto? Pero estamos tratando de dar una pasada a los temas más importantes, más vertebrales, sobre la iglesia o la vida de la iglesia. Amén. Hemos visto últimamente el gobierno congregacional y cómo, cierto, esta es nuestra estructura de gobierno, de cómo llevar el ministerio en nuestra iglesia. Amén. Hoy queremos tocar también un tema sumamente importante, sobre todo en este tiempo, y es acerca de la iglesia como comunidad. Amén. La iglesia como comunidad. Y digo que es importante en este tiempo porque generalmente, hermanos queridos, hoy día no se tiene un correcto concepto de comunidad. Amén. No se entiende bíblicamente muchas veces el concepto de comunidad. Amén. Nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, las comunidades virtuales. Y decimos, no, yo soy parte de una comunidad virtual, así no sé, pues de un canal YouTube, de un grupo de Facebook, qué sé yo. Y para nosotros, comunidad es un grupo donde uno toma parte porque de alguna manera ahí hay un interés personal y por lo demás es un interés de todos aquellos, o es un interés compartido por todos aquellos que pertenecen a esa comunidad. Amén. No sé si existe, pero si por ahí existe el grupo, por ejemplo, en Facebook, qué sé yo, hinchas de Colo-Colo, y están todos los que les gusta Colo-Colo ahí en ese grupo, porque los une de alguna manera ese afecto y esa pasión por ese equipo. Y así uno puede ver un montón de comunidades virtuales, estoy hablando, y lo hablo porque generalmente son los conceptos que hoy día manejamos, o los conceptos más bien que aún nuestras generaciones que vienen detrás nuestro están aprendiendo acerca de comunidad. Y nosotros tomamos esta plantilla y evaluamos nuestra comunidad eclesiástica y solemos mirarla de la misma manera. O sea, somos un grupo en donde estamos unidos por un interés o intereses en común. De ahí nace la palabra comunidad. Hermanos queridos, y si bien es cierto, todos nosotros como creyentes tenemos intereses en común, tenemos de hecho un interés común, la gloria de Dios, podremos decir, el evangelismo a los perdidos y muchas cosas en común, un propósito en común. Pero hermanos míos, la comunidad eclesiástica, una iglesia local, no debiera únicamente entenderse como un grupo, ¿cierto?, de personas unidas por un interés común. Porque bíblicamente no es así. Y es mucho más que eso. Amén. Y yo quiero en este tiempo, ¿cierto?, que nos vamos a la palabra del Señor ahí en 1 Corintios capítulo 12, para comprender la naturaleza de la comunidad llamada iglesia. Estamos en el tema la iglesia como comunidad. Y hoy día vamos a tomar este gran tema que está aquí en el capítulo 12 de 1 Corintios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Capítulo 12 de 1 Corintios, verso 12 en adelante vamos a estar leyendo. Amén. Dice la palabra del Señor, porque así como el cuerpo, amén, está hablando del cuerpo humano obviamente, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, ¿qué dice? Los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti, de vosotros, perdón. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dice, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno, ¿qué dice? En particular. Amén. Oremos al Señor. Querido Dios, queremos ir a su presencia para darle gracias por este precioso texto de tu palabra, Señor, y rogarle, amado Dios, que nos asista esta mañana con el poder del Espíritu Santo, Señor, dándome a mí la ayuda necesaria para poder enseñar estas verdades profundas de tu palabra, Señor, y también a mis hermanos y a nosotros como iglesia local, Señor, no solamente escucharla, también ponerla en nuestra práctica diaria, en nuestra vida comunitaria, Señor, que podamos nosotros hoy día salir con un entendimiento más profundo y más alto de lo que es tu iglesia, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a glorificarte como iglesia, como dice tu palabra, Señor, a darte la gloria en la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, por toda tu bondad. En nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver entonces, hoy día vamos a entrar en el tema de la vida o la iglesia como comunidad. Amén. Y nuestro primer tema en este tema es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Y digo el cuerpo de Cristo porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a entender que muchas veces la Biblia habla o compara a la iglesia con diferentes situaciones. Por ejemplo, decimos se le compara con un edificio, se le compara con un rebaño, se le compara con una familia y decimos también se le compara con un cuerpo. Hermanos míos, no es tan así. En realidad, cada una de estas particularidades y cada una de estas denominaciones acerca de la iglesia tienen que ver con la iglesia en sí, no con cómo es la iglesia. Soy más específico. En realidad, la iglesia no es como una familia. La iglesia es una familia.
Amén. La iglesia no es como un edificio, es un edificio. La iglesia no es como un rebaño de ovejas, es un rebaño de ovejas. Amén. La iglesia no es como un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Amén. La iglesia es un cuerpo. ¿Qué cuerpo? La palabra del Señor lo dice así, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo en el sentido de que Él, Cristo mismo, obra en este mundo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Nosotros somos la extensión de Cristo mismo, la extensión de su reino soberano, la extensión de su trabajo y su obra en este mundo, y la extensión, obviamente, de todo lo que Cristo es para este mundo. De tal manera que todo lo que cualquier persona puede hallar en Cristo, lo halla en y a través de la iglesia. Amén. Hermanos, la iglesia de Cristo es muy importante. Y entenderla como cuerpo y como comunidad es sumamente importante para nosotros, sobre todo en el mundo contemporáneo, en donde lo que caracteriza a esta sociedad es una idea, una concepción individualista de la vida. Amén. Una concepción individualista de la vida. Nosotros generalmente somos tan individualistas que cuando pensamos, como dije al principio, que somos parte de comunidades virtuales, por ejemplo, claro, somos parte, pero seguimos siendo de alguna manera y estando aislados de esa comunidad. Es decir, yo puedo decir mucho que soy parte de una comunidad virtual X, pero en realidad no sé qué es de las otras personas que están de esa comunidad, no tengo ninguna relación con ellos, no tengo ningún conocimiento de quiénes son. Es más, realmente jamás me he contactado ni comunicado con alguien de esa comunidad. Por lo tanto, la idea de comunidad está muy desmejorada en este tiempo y necesitamos volver a la fuente, que es la Biblia, para entender cabalmente qué es o cómo es ser una comunidad. Amén. ¿Será comunidad solamente participar y vernos los domingos en la tarde o en la mañana? ¿Será solamente experimentar esta vida de comunidad, vernos un par de veces a la semana, contactarnos un par de veces a la semana? ¿Qué implica esta vida de comunidad? Bueno, la primera gran implicación de una vida o de una iglesia como comunidad es que la iglesia es un cuerpo. Amén. Es un cuerpo. Y como cuerpo, o por el hecho de ser un cuerpo, tiene muchas implicaciones esto. Amén. La primera implicación es que, hermanos míos, como somos un cuerpo, somos un sistema. Amén. Parece bien técnico esto, pero no es tanto así. Un cuerpo humano es un sistema o un conjunto de sistemas, si quiere entenderlo mejor, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros miramos nuestro cuerpo y le hacemos un examen o tratamos de entender biológicamente nuestro cuerpo, vamos a darnos cuenta de que somos una cantidad innumerable de elementos, de órganos, de partes, que cada una de estas partes forman sistemas que al acoplarse unos con otros forman esto que llamamos nuestro cuerpo. Amén. Todo está conectado. Esa es la idea del sistema. Todo está conectado. Amén. De tal manera que cuando usted sufre, qué sé yo, un corte en su mano, es muy probable que algunos de ustedes le dé lo mismo, pero a otro le va a dar pánico porque sabe que, por ejemplo, tiene diabetes, y la diabetes tiene que ver con otro sistema que le va a afectar. Entonces todo el cuerpo de alguna manera reacciona a ese evento que sufrió en su dedo, en su mano. ¿Por qué reacciona todo el cuerpo? Porque es un sistema. Está integrado. Amén. Hermanos, el cuerpo de Cristo es un sistema que está integrado. Amén. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, primero que todo debemos entenderlo como el cuerpo universal de Cristo.
La iglesia hemos dicho que tiene dos formas de entenderla a la luz de la Biblia. Primero, en términos universales, existe una iglesia universal, una iglesia compuesta por todos los creyentes de todas las edades, redimidos por Cristo. Amén. Y digo todos los creyentes porque, hermanos míos, no son todas las iglesias, ¿ya? Las iglesias locales no necesariamente es un concepto bíblico. A veces pensamos que las iglesias locales componen el cuerpo de Cristo. No, los creyentes en forma individual componen el cuerpo de Cristo. Entonces los creyentes, al estar dentro de este cuerpo, son insertados, y vamos a ver ese pasaje, por el Espíritu Santo en este cuerpo y unidos a este gran sistema llamado cuerpo de Cristo para funcionar dentro de este cuerpo en base a lo que Cristo, la cabeza, determina. Dice la palabra del Señor, versículo 12, vamos ahí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, hablando del cuerpo físico, nuestro cuerpo tiene ¿cuántos miembros? Muchos, ¿ya? Muchos. No sé si existe un número exacto de miembros en sí o de lo que compone nuestro, seguramente sí. Pero muchos, dice el apóstol Pablo, muchos miembros componen nuestro cuerpo. Amén. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, aunque nuestro cuerpo está compuesto por muchos miembros, es un solo cuerpo. Esa es la idea. Amén. Es un solo cuerpo. Entonces, hablando un poco de la iglesia de Cristo, dice, no, la iglesia de Cristo está compuesta por muchos miembros. Sin embargo, es un solo cuerpo. Amén. Yo puedo tener algunas diferencias teológicas con, qué sé yo, con un hermano anglicano o presbiteriano, pero yo no puedo desentenderme de la idea de que somos parte del cuerpo de Cristo. Aún, ¿me entiende? Somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, dicho sea de paso, no tiene ninguna denominación, no tiene ningún letrero, es el cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir, compuesto por individuos salvos por la sangre de Cristo. Y como dice el versículo 13, insertados en este cuerpo, o como usa la palabra Pablo, bautizados en este cuerpo, en el Espíritu Santo. Dice, porque por un solo Espíritu, ¿qué dice? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí hay en esta frase que acabo de leer, hay dos cosas que precisar bien. Que en rigor, en el texto original, la palabra por es la palabra en. Por lo tanto, debiera entenderse con que hemos sido bautizados en el Espíritu, amén, o en un solo Espíritu, amén. Y la otra idea que hay que entender bien es que este bautismo del Espíritu Santo, el apóstol Pablo lo declara en esta frase que hemos leído como un hecho ya hecho, por decirlo de alguna manera, amén. Como un evento ya sucedido, lo habla en pasado, amén. Fuimos todos bautizados. Por lo tanto, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no podemos entenderlo como lo entendían los primeros metodistas y como lo entendía luego por herencia teológica, ¿cierto?, el pentecostalismo, que lo entiende como un segundo evento después de la salvación, que es sellado o es evidenciado por el hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu tiene que ver esencialmente con la salvación. Cuando yo soy salvo, soy tomado por el Espíritu y soy insertado, dice, en el Espíritu y en Cristo. Y esto responde a la pregunta, ¿cómo yo llego a ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Por una mera decisión? ¿Por una mera...? No, hermanos míos.
Yo llego a ser parte del cuerpo de Cristo porque hay un evento espiritual que sucede en el momento de mi salvación. Y es cuando el Espíritu Santo toma mi persona, mi individualidad y la hace parte de esta colectividad que es el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando me hace parte de esto colectivo, de esta comunidad que es el cuerpo de Cristo, entonces yo soy inserto en un cuerpo que está unido entre sí y que conforma un sistema. Entonces, lo primero que implica la idea de que somos un cuerpo de Cristo es que el cuerpo es un sistema, que está hecho para funcionar todo en base, ¿cierto?, a lo que la cabeza dicta, en este caso Cristo, y en base a un trabajo armonioso. Hermanos míos, no podemos decir que hay un cuerpo sano si de pronto mi mano, ¿cierto? Ahí tenemos la enfermedad del Parkinson, en donde hay movimientos involuntarios, amén, pero nadie va a entender el Parkinson como una normalidad del cuerpo. Hay una anormalidad, porque lo normal es que un cuerpo funcione y trabaje en armonía como sistema. Amén. Entonces, hermanos míos, si lo aplicamos a nuestra iglesia y a la Iglesia Universal de Cristo, el cuerpo de Cristo es un sistema, es un organismo vivo que funciona y vive en base a los propósitos que Cristo tiene en este mundo. Amén. Y somos parte de Él por la obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en este cuerpo. Dice, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio, pasado, a beber de un mismo espíritu. Amén. De un mismo espíritu. Entonces aquí estábamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, esto es en la Iglesia Universal. Yo cuando soy salvo, o cuando fui salvo, fui bautizado por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, seguramente nadie pudo ver, en términos visibles, ese evento. Y es por eso que tenemos nosotros el bautismo, amén, que de alguna u otra manera representa también este evento. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu es por una causa, para insertarnos en el cuerpo de Cristo. El bautismo, que representa también de alguna manera en forma visible este evento, amén, también tiene la intención de insertar al individuo bautizado en el cuerpo local de creyentes. Amén, en el cuerpo local de creyentes. Hermanos, y esto echa por tierra la idea de que es posible vivir un cristianismo sin iglesia. Amén. Porque uno podría decir, bueno, ya sí, yo soy parte de la Iglesia Universal. Gloria al Señor. Amén. Pero no necesito de iglesia local. Hermano, alejado absolutamente de la realidad y de la verdad bíblica esa idea. No es una idea bíblica. Amén. Porque la expresión, ¿cierto?, visible de este cuerpo invisible es y siempre ha sido la iglesia local. Amén. Siempre ha sido la iglesia local. ¿Por qué? Hermano mío, porque el cuerpo de Cristo se entiende como un cuerpo sistémico. Y yo no puedo entenderme como parte de un sistema si vivo aislado de una comunidad local de creyentes. Amén. Hermano, todo el Nuevo Testamento cuando habla de la iglesia, habla acerca de la importancia de la iglesia local para la vida del creyente. De las 110, creo, menciones que se hacen en el Nuevo Testamento de la iglesia, cerca de 90 son para referirse a la iglesia local, para que entienda la importancia que tiene la iglesia local para Cristo. Amén. Por lo tanto, yo no puedo solamente entenderme como parte de la iglesia invisible, universal y nada más. Yo debo asumir mi responsabilidad delante de Dios para ser parte de esta iglesia local. Siempre fue así.
individuos creyeron en Cristo, fueron bautizados y fueron agregados a una comunidad local. Amén. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino, ¿qué dice? Muchos. Amén. Es un sistema. Cada miembro tiene una función, cada función tiene una importancia, amén, y cada hecho o cada acción llevada a cabo por cada miembro tiene una importancia en la actividad de todo el cuerpo. Amén. Por ejemplo, en el tiempo de la posreforma protestante, vemos cómo ciertos grupos dentro de los cristianos reformados comenzaron a diferenciarse y a particularizarse unos con otros. Amén. Estaban los reformados, los escoceses, qué sé yo, por ahí salía la línea luterana, naciendo los bautistas, qué sé yo, muchos grupos, pero en muchos de estos grupos hubo conflictos unos con otros. Amén. Y qué sé yo, y por ahí surgieron el conflicto entre la iglesia anglicana, surgieron los puritanos, luego entre los puritanos surgieron conflictos que se tuvieron que ir a la Nueva Inglaterra en ese tiempo, ¿cierto? Estados Unidos actualmente. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con todo ese movimiento que implica diferencias, conflictos y muchas cosas? Amén. Hermanos, uno cuando ve la historia de la iglesia, ve que cada uno de estos movimientos, por decirlo así, en el gran escenario, fueron movimientos que de alguna manera concluyeron, gran parte de ellos, en una bendición para el reino o para la extensión del reino de Dios. Amén. O sea, el que los puritanos arrancaran para Estados Unidos, comenzaron iglesias, amén, ya sean congregacionales o episcopales, pero comenzaron iglesias a predicar a Cristo en las colonias inglesas. Y comenzaron a surgir diferentes comunidades cristianas, amén. Es decir, hermanos, el reino de Dios, o más bien específicamente la iglesia de Cristo, ha funcionado como sistema toda su historia. Un sistema que, aunque en algunos casos no lo entendemos bien, pero sí hay evidencia de que es un sistema vivo y que ha llevado a cabo la obra que Cristo le encomendó de llevar el Evangelio a todo el mundo. Amén. Hoy día la iglesia de Cristo sigue funcionando, donde unos hacen una cosa y otros otra cosa, pero todos funcionamos en base al mismo propósito. Amén. Al mismo propósito. Ahora, llevado esto a un plano local de creyentes, a nuestra iglesia local, es exactamente lo mismo. Nosotros, hermanos míos, y de hecho el capítulo entero, el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 son importantes cuando se habla, por ejemplo, de la funcionalidad de los dones. Vamos a hablar luego de eso. Amén. Hermanos, porque cada uno de nosotros tiene diferentes dones y diferentes funciones dentro del cuerpo. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. El cuerpo de Cristo, universal de Cristo, no es solamente la iglesia bautista, si quiere un ejemplo más claro. No solamente la iglesia pentecostal, no solamente el presbiteriano, no es solamente, es un conjunto de creyentes, no de iglesias. Las iglesias locales podrían eventualmente incluso tener como miembros gente que no es salva. Existe la posibilidad. Por lo tanto, no podemos entender el cuerpo de Cristo como el conjunto de iglesias. El ecumenismo lo entiende así. El ecumenismo entiende el cuerpo de Cristo como el conjunto de todas las iglesias. Unamos, ¿no es cierto? Total. Así cierto, el mundo va a creer que nos amamos y va. Una falacia que tienen ellos acerca, y un mal entendimiento acerca de la unidad en Cristo. Amén. Pero hermanos míos, el cuerpo de Cristo no es un solo miembro.
Amén. No es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, yo no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? O sea, si nosotros pensamos que tal o cual persona no es particularmente igual que nosotros, ¿por eso nosotros podemos decir no es parte del cuerpo? No. Amén. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Todo esto es para que entendamos, hermanos míos, que el cuerpo de Cristo es un cuerpo compuesto con muchos miembros, que cada miembro tiene su función, que cada miembro tiene su dignidad, que cada miembro tiene su propósito y operación en este mundo para Cristo. Amén. Repitiendo la idea original, que la iglesia no es como un cuerpo, sino es un cuerpo. Amén. Es un cuerpo. Segundo, primero entonces la implicación de que la iglesia es un cuerpo es que es un sistema interconectado. No podemos nosotros desprendernos de o pensar que nosotros no tenemos necesidad de los demás. Sí. Amén. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años, en mi adolescencia, llegó un pastor pentecostal a predicar a nuestra iglesia en ese tiempo. El hermano Roberto, considerado muy buen predicador en ese tiempo en su iglesia. Y conversando con el hermano Roberto, que era casi familiar mío también, me decía, yo he aprendido mucho de los autores bautistas, me decía. Y leía literatura bautista. Amén. Usted encuentra bautistas que incluso que están en contra cierto, muchas veces de las doctrinas de la gracia y todo, pero sus fuentes son muchas veces presbiterianos, anglicanos, ¿me entiende? Y qué sé yo un día me sorprendí, llegué a Talcahuano, fui a una librería cristiana cuyo dueño era de la Iglesia Metodista Pentecostal y toda la literatura que tenía era menonita. Entonces dice, pero ese de alguna manera es un entendimiento o un ejemplo de que, hermanos míos, no podemos descartar o decir que tal o cual no me son necesarios o no son necesarios dentro del cuerpo. Amén. Son necesarios, somos necesarios para los propósitos de Dios. Amén. Segundo, el hecho de que seamos un cuerpo implica la idea también de que hay funcionalidad dentro del cuerpo. Amén. A menos que tengamos nuestros órganos atrofiados, producto de algo no anormal, ¿cierto? Una enfermedad. Hermano, cada miembro de nuestro cuerpo debiera funcionar bien. Amén. Hermano, cada miembro del cuerpo de Cristo debiese funcionar bien. Es más, cada miembro del cuerpo de Cristo debiese funcionar. Amén. Funcionar. En la Edad Media se cultivó la idea de iglesia como aquel que hace las cosas aquí adelante y aquellos que miran nomás allá. Amén. ¿Por qué? Tiene una causa cultural y religiosa. Es porque en la Edad Media el culto cristiano, por decirlo así, no estaba centrado en la Biblia, no estaba centrado en la predicación, estaba centrado en la Eucaristía. Por lo tanto, el evento más importante en el culto cristiano era lo que se hacía con la hostia, con el vino aquí adelante, todo el altar, todo aquí adelante. Ellos eran los protagonistas. Los demás eran consumidores de alguna manera, amén, que recibían la hostia, que recibían todo. Entonces no había una, por decirlo así, una feligresía funcional. Amén. No había eso. La única responsabilidad que tenían los feligreses y los oyentes era, de alguna manera, delinear sus vidas respecto de lo que el que estaba aquí adelante decía y hablaba. Amén. Entonces el mayor esfuerzo que tenían los feligreses era vivir como se les decía que había que vivir. Sin embargo, un entendimiento
concreto y profundo de la iglesia local en el Nuevo Testamento nos da a entender que hay una funcionalidad activa, dinámica dentro del mismo cuerpo. Mire lo que dice el capítulo 12, verso 18. ¿Qué dice? Mas ahora Dios ha colocado, esto es importante, hermanos míos, incluso subráyelo, esto. ¿Qué dice el verso 18? Dios ha colocado los miembros. ¿Qué dice el versículo 24? A la mitad de dice, Dios ordenó el cuerpo. ¿Nota esa? ¿Nota cómo es soberanamente Dios organiza todo el sistema? ¿Quién te puso ahí? Bueno, Dios nos puso. Dios nos colocó. Amén. ¿Quién ordenó este cuerpo? Dios lo ordenó. Y Dios lo ordena. Amén. Es por eso que en el congregacionalismo nosotros, tanto los pastores como la congregación en pleno, buscamos la voluntad de Dios. Amén. Porque es Dios quien ordena el cuerpo. Es Dios quien de alguna manera le produce vida, le suministra vida al cuerpo y de hecho, siendo el cuerpo de Cristo, el cuerpo anda en función de lo que Cristo, ¿cierto? O de los propósitos que Cristo tiene. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿qué dice? Como Él quiso. Amén. En otra versión lo traduce como según a Él le agradó. Amén. Es decir, tenemos a un Dios soberano ordenando el cuerpo de Cristo a su soberana voluntad. Amén. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Amén. Por eso hermanos míos, es impropio decir, pucha, aquí todos debieran, no sé, tocar guitarra como el hermano Daniel. Todos debieran saber. No, hermano mío. ¿Por qué todos tienen que ser como ustedes? ¿Por qué todos tienen que ser como fulano o sultano es? Amén. El cuerpo implica diversidad de miembros, diversidad de funciones y todas operan en armonía con un solo propósito. O sea, si todos tocáramos guitarra, seríamos un grupo de cantores nomás. Amén. Todos tocan guitarra y nadie sabe enseñar. O todos saben enseñar y nadie sabe tocar. ¿Me entiendes? O sea, hay que entender que en un grupo necesitamos, o en este grupo llamado iglesia local, ¿cierto? Se necesitan la diversidad de dones que el Señor da. ¿Dónde estaría el cuerpo si fuéramos un solo miembro? Pero ahora, versículo 20, ¿qué dice? Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Insiste Pablo en esta idea. Somos un solo cuerpo, pero somos muchos miembros, ojo. Y repite, oye, somos muchos, pero ojo, somos uno solo. ¿Me entiendes? O sea, insiste en que entendamos cabalmente qué es lo que somos como comunidad. Soy parte de algo y al ser parte somos uno solo. ¿Amén? Somos uno solo. Pero aún siendo uno solo, debo entender que somos diferentes, que hay una diversidad enorme de distinciones de unos con otros. Amén. Tanto así que dice la Biblia, versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros, bueno, es el ejemplo que dio acerca del cuerpo físico. Ahora habla del cuerpo espiritual llamado iglesia local más específicamente. Amén. Dicho sea de paso, aquí Pablo no está hablando a la iglesia universal, está hablando a la iglesia que está en Corinto. Amén. Y a ellos les enseña cómo deben entender su comunidad.
¿Por qué? Porque tenían un red, una mezcolanza ahí, con los dones sobre todo, unos se creían más importantes que otros, ¿cierto? Se menospreciaban unos a otros, entonces la idea concreta era: aquí no están funcionando como un cuerpo, o a lo menos hay un cuerpo disfuncional, ¿amén? Enfermo. Y Pablo les dice: hay que entender que el cuerpo necesita funcionar de buena forma. ¿Cómo? Que cada miembro asuma su función y funcione en esa función. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y ahí está el típico ejemplo que ponemos siempre, ¿cierto? Que si usted corta, ¿qué pasaría si corta los cortejos, el dedo gordo y el dedo meñique de los pies? ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? Pasaríamos en el suelo, ¿cierto? Porque son precisamente esos son los que producen el equilibrio de nuestro cuerpo. Amén. Pero nosotros diríamos, bueno, no son tan necesarios, no son tan visibles, pero son sumamente necesarios. La idea de Pablo aquí a expresar es que cada miembro dentro del cuerpo de Cristo tiene una cuota de importancia, de dignidad y de funcionalidad necesaria. ¿Amén? ¿Es importante todo miembro? Sí. ¿Es digno todo miembro? Sí. ¿Funcionalmente es útil al cuerpo? Sí, todos los miembros son útiles. Por eso, hermanos míos, cuando un miembro deja de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, todo el cuerpo se resiente. Todo el cuerpo. Y hermanos, ahí podemos encontrar la explicación de, por ejemplo, ¿por qué en Chile no avanza la obra de Cristo? Hay miembros que no están haciendo su función. Simple. Miembros del cuerpo de Cristo que no están haciendo su función. ¿Por qué cuesta tanto allá? Porque hay miembros ¿me entiende? Cuando nosotros dejamos de hacer la función que nos da para hacer el Señor, entonces hay un resentimiento en el cuerpo de Cristo. Amén. Es decir, si el Señor a usted le ha dado el don de misericordia y usted no lo está usando dentro del cuerpo local de creyente, hermano mío, seguramente más de algún hermano se va, no a resentir en términos emocionales, ¿ya? Porque somos buenos para resentirnos en esos términos, pero no va a ser beneficiado con ese don. Amén. Entonces, y así podemos dar ejemplo de todos los dones. Si alguien no tiene el don de fe, particularmente, ¿qué nos estimularía, cierto, a seguir adelante, a hacer la obra, qué sé yo? Dice que los miembros que son del cuerpo parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Y aquellos que son menos dignos a nuestro parecer, a estos vestimos más dignamente. Amén. Si hay hermanos menos dignos, ¿qué dice Pablo? Bueno, nosotros los vestimos más dignamente. ¿Entiendes? No los excluimos. Los vestimos más dignamente. Particularmente en el lenguaje original se está hablando de las partes íntimas en este texto. Amén. Se cubren. Amén. Entonces, hermanos míos, la idea es todos los miembros se ayudan mutuamente en todas sus necesidades. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Cierto? ¿Para qué? Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Amén. También en otra traducción lo dice, para que no haya diferencia o para que no haya problemas en ese sentido. Amén. ¿Sabe por qué si hacemos lo que Dios nos manda deberían haber el mínimo de problemas en la iglesia? Amén. Porque Dios ordenó el cuerpo y lo ordenó de forma perfecta. Amén. Debido a que Él lo ordenó, Él dio más abundante honor al que le faltaba. O sea, lo que quiere plasmar aquí en nuestra mente Pablo es el hecho de que todas las necesidades fue Dios quien las vio.
Y Él ordenó el cuerpo de acuerdo a las necesidades que Él vio y que Él, ¿me entiende? O sea, aquí Dios es el que hace las cosas. Y ordena, y mueve, y otorga dones, etcétera, etcétera. La vida de la iglesia es una vida llevada a cabo por Dios. De manera que si un miembro padece, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Amén. Hermanos míos, si Dios no hubiera ordenado el cuerpo de Cristo, créame, hubiera mucha desaveniencia. Sería el caos. Amén. El caos. Pero Dios lo ordenó. Amén. Gracias al Señor por eso. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, ¿qué dice? Todos se preocupen de sí mismos. ¿Qué dice? Y aquí hago la pregunta del ejemplo que puse al principio. ¿En las comunidades virtuales se preocupan los unos por los otros? No. En general, en la sociedad contemporánea o posmoderna, si quiere verlo, el alcance máximo que tiene mi interés hacia afuera soy yo. El individualismo reinante en estos tiempos hace que la Iglesia de Cristo se resienta en cuanto a funcionar como cuerpo. Amén. Porque aún nosotros, siendo cristianos, nos acostumbramos a funcionar como la sociedad nos enseña, culturalmente. Amén. Es por eso que cuesta mucho que hoy en día los cristianos entablen amistades entre ellos. Que se inviten unas familias a otras a juntarse, ¿me entiende? Hay poco de eso hoy en día. ¿Por qué? Por nuestro entendimiento cultural de comunidad. Entendemos como comunidad un grupo que nos une el mismo interés. No es eso, hermano mío. La comunidad cristiana no es eso. La comunidad cristiana o la iglesia como comunidad es que nosotros somos parte de un sistema, de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo nos necesitamos unos a otros. Dice, según el versículo 25, nos preocupamos unos por otros. Amén. Obviamente hay distintos contextos, o sea, preocuparnos en un grupo como nosotros, que somos no sé cuántos, de 50 más o menos, 50, 60, no es tan difícil, aún así, a veces no se ve. Amén. Pero imagínense una iglesia de 1000 miembros, de 2000 miembros, sería tal vez otra la dinámica para plantear de preocuparnos unos por otros, ¿me entiende? Cada nivel de crecimiento tiene su necesidad de funcionar distinto. Amén. Pero, hermanos míos, el mandato es preocuparnos unos por otros. Entonces, muchas veces es nuestra gran falencia. Hoy en día, a veces no nos preocupamos unos por otros. A veces cuando sabemos cosas del otro, lo sabemos porque alguien habló. Y no porque realmente nació un interés de, mira, ¿qué te pasa, hermano? ¿Necesitas ayuda? Estamos, hermanos míos, flacos en eso. De manera que si un miembro padece, todos los miembros, ¿qué dice? Se duelen con él, ¿ya? No se duelen por él, se duelen con él. Amén. Y esto es la vida comunitaria, participar de algo y participar en algo. Cuando un miembro se duele, yo me duelo con él. No es que me duela por él. Cuando alguien se duele por alguien, se siente lástima. Pero cuando yo me duelo con alguien, es como si lo que le pasa a usted me pasa a mí. Es que es diferente. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Somos el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en forma particular. Amén. Cada uno en forma particular. Hermanos míos, eso es en cuanto a la iglesia como comunidad, el primer aspecto que necesitamos entender. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es como un cuerpo,
es el cuerpo de Cristo, que funciona en base a lo que Cristo nos manda como propósito, que funciona como un solo cuerpo, debe funcionar con un solo cuerpo, entendiendo que dentro de ese cuerpo hay muchos miembros, cada uno con su función propia, pero cada uno desarrollando su función propia en base, ¿cierto?, al provecho del cuerpo. Amén. Del cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Amén.